Ser podcast. Las Navidades llegan antes este año. Oscar, que es muy listo, ha descubierto que nos sobran $4.300. Gracias, Oscar. Y he decidido que con ese dinero voy a comprar... Redoble, por favor. ¿Alguien lo adivina? ¿Unas sillas? No, una fotocopiadora. Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de copias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Marta Sanz, muy buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, muy buenos días. Buenos días. A ver, hoy os toca hablar de copias. ¿A ti, Manuel, te gusta el tema? Hombre, es un tema... Bueno, a mí me gustan todos los temas. Ya sabéis que me adapto y todos tienen su jugo. Pero sí, me gusta. Lo que ocurre es que hay que empezar por un poco definirnos acerca de qué estamos diciendo, porque claro, a mí me encantan las palabras polisémicas. Nosotros somos bastante... Observad que empleo el plural de esto. Muy bien. Pero que en realidad somos polisémicas como los términos que estamos abordando siempre, y en este caso pues nos invitan a preguntarnos: a ver, ¿de qué vamos a hablar? De remedar, de trasladar, reproducir, imitar, transcribir, replicar, plagiar, copiar en el sentido de obtener de manera fraudulenta información en una prueba escrita presencial, o sea, un examen. O sea, a ver, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por dónde empezamos, Marta? Bueno, yo quiero empezar con un recuerdo del colegio, porque a lo mejor también pienso que recordar es intentar copiar algo que pasó. Yo me acuerdo muy bien de que en cuarto de GB llegó a la clase del Colegio Nacional, que se llamaban así, Colegios Nacionales, Leonor Canalejas de Benidorm, que era donde yo estudiaba, una niña que venía de Bilbao, que se llamaba Mónica, que era nueva, y doña Angelita, que era la profe de cuarto de GB, que estaba casada con don Camilo, que era el otro profe de cuarto de GB, el de los chicos, todo así como muy, muy endogámico. Pues nos sentó a Mónica y a mí juntitas en el primer pupitre de la fila que estaba más cerca de la puerta. Había toda una jerarquía en la clase, en donde te sentabas primera fila, segunda fila, el centro, era complicadísimo, ¿no? Pero lo más gracioso es que desde ese momento pues Mónica y yo fundamos una estupenda sociedad limitada. Yo le copiaba a ella todas las soluciones de los problemas esos de matemáticas, porque a ella se le daba muy bien esos problemas de el tren que sale de no sé qué y llega a no sé dónde y se junta en este punto, y todo esto lo hacía de maravilla. Entonces yo le copiaba a ella esos problemas y ella a mí me lo copiaba todo lo demás. O sea, la lengua, las sociales, las naturales, yo creo que tú ponías más, ¿eh? Pero a mí esa sociedad tú aportabas más. A mí me daba igual, porque a mí me costaba poco, y sin embargo lo de los trenes para mí era espantoso. Y Mónica, cuando llegaba el momento trenes, se ponía sus gafitas, se arremangaba, se mordía la punta de la lengua y bordaba. O sea, es que no se equivocaba jamás con lo de los trenes. Entonces pasamos un curso fenomenal. Y luego ya como alumna de un máster que yo hice, que es el que me dio de comer una parte importante de mi vida, viví una experiencia extrañísima. En un examen de didáctica de la gramática del español como lengua extranjera, una compañera me copió el examen de cabo a rabo. ¿Tú la conocías? Sí, claro, la conocía del máster y tal, y de hecho yo se lo pasé porque estábamos en pleno examen, como éramos adultas nos dejaban solas para hacer los exámenes en el aula. Me miró con una cara de cordero degollado terrible, tal, y yo recuerdo pasarle la hoja y ella copiarlo, pero todo. Nos pusieron un sobresaliente, el subjuntivo, los usos de se, que son infernales ahí en español, sacamos eso, muy buenas notas. Y cuando pasó todo, me regaló un pañuelo de flores precioso, el pañuelo de flores más caro que yo creo que he tenido jamás en mi vida. No nos hemos vuelto a ver nunca más en la vida, y yo con esa anécdota no sé si sentirme inmoral, generosa, gilipollas, no sé muy bien cómo me siento con ese... Es muy buena anécdota. Y bueno, no sé. Tú, Manuel, tendrás mucho que contar, ¿no? Como alumno y como profesor, sobre las copias.
Hombre, como alumno, yo estudié con Xavier Sardá, que hacíamos competencias porque nos sentábamos deliberadamente uno al lado del otro y nos pasábamos deliberadamente todo el tiempo diciendo cosas del tipo, no, me estás mirando, no copies. Me estás copiando, cabrón. Aquello poniendo el brazo en medio de la mesa, ¿no? Para que no se viera. La mano en hueco, que es una técnica que todos hemos practicado. Realmente no copiábamos, pero en todo caso nos advertíamos de la posibilidad. Y en cuanto a profesor, pues claro, imagínate, claro, yo la pongo exámenes y tendrías que verme a mí vigilando un examen. De hecho, hay un testimonio cinematográfico de La ciudad y los perros, la versión cinematográfica de la novela de Vargas Llosa, que creo que os puede dar una pálida imagen de cómo soy yo vigilando un examen. No se mueva, cadete. ¡Silencio los demás! ¿Sabe lo que hay en este papel que acaba de aterrizar en su carpeta? No, mi teniente. Las fórmulas del examen, nada menos. ¿Qué le parece? ¿Sabe quién ha hecho este regalo? No, mi teniente, no sé. Su ángel de la guarda. ¿Sabe usted quién es su ángel de la guarda? No, mi teniente. Qué lástima. Deme su examen. El ángel de la guarda tiene 20 segundos para ponerse de pie. ¡Los cadetes! Es un fragmento de La ciudad y los perros. Claro, si pones esto como ejemplo, tengo que deducir que eres un férreo e implacable profesor que vigila a los alumnos de manera severa mientras hacen los exámenes. Bueno, no, en realidad era una broma. Los vigilo de forma muy severa, pero no sometiéndolos a esta especie de tortura psicológica que es obligarles a vaciar lo que presuntamente saben y pueden recordar en un rato bajo presión. Y les pongo trabajos, digamos, ejercicios y tal. Y es un tema. ¿No ahora, les pones digamos, exámenes? Los pongo exámenes que han de hacer en su casa. Y además, no es que puedan consultar los libros, es que los han de consultar y citar la bibliografía. Lo que ocurre es que esto, que es muy simpático y tal, muy alternativo, tiene un problema creciente con el que yo, que me jubilo, me voy a encontrarme relativamente poco, pero que es un problema, que es el tema de la inteligencia artificial, que creo que cualquier docente que me esté escuchando sabe que está ahí planeando y con el que, bueno, tampoco queda claro que se puede hacer. Hombre, a ver, yo creo que lo veo, y cuando veo un examen muy bueno digo, sí, esto no me lo puedo creer, y en efecto creo que casi siempre acierta, cierto, pero seguro que me cuelan a más de un examen hecho así. Un examen de estos es un examen no presencial, sí. Pero claro, seguro que me la cuelan. Que te cuelan textos o fragmentos completamente copiados. Es que no, sí, ni siquiera es copiado, porque la inteligencia artificial no copia. Yeah. E inventa, pero claro, en el fondo funciona, desde nuestro punto de vista, incluso legalmente, funciona como una copia, sí, como es decir, como si lo fusilaran. Es como, de hecho, es un plagio. Una de las acusaciones más graves, Marta, que te podían hacer cuando éramos niñas era el de copiona, y esa acusación, yo lo he dicho en un tono neutro, pero no es copiona, exacto, yo he dicho neutro, pero no era neutro. Esa acusación servía para lo que ocurría también fuera del colegio, ¿no? Pero copiar puede tener su lado bueno. Bueno, claro, yo no sé tú si lo hacías cuando eras pequeña, Ángels, o a lo mejor también de mayor, pero hay veces que copiamos cosas que nos parecen bonitas, que nos parecen admirables. Yo recuerdo haber imitado en algún momento la caligrafía de cierta compañera del colegio, una manera de firmar, la firma, pues te fijas en una firma que te parece bonita. Me acuerdo perfectamente de los pájaros preciosos que dibujaba una compañera mía del parvulario, Lidia, que yo era incapaz de dibujar los pájaros como Lidia, una manera de vestir en otros momentos, pero bueno, en realidad yo nunca fui muy copiona, sino más bien al contrario, y ahí coincido con lo que decía Manuel al principio, de que claro, que no es lo mismo ser copiona que copista, que pigona, que plagiaria, que aprendiza, que fan, que creyente o que seguidora de un influencer o seguidor de un influencer, que también podríamos meter ahí eso, pero en todas estas formas de ser y de estar en el mundo hay algo que se relaciona con la copia y con el aprendizaje. Yo creo que nos fijamos en algo, lo reproducimos, lo consideramos ejemplar, lo calcamos, lo tomamos como modelo, utilizamos paradigmas, utilizamos... el aprendizaje va siempre un poco de eso, pero hay algo que me parece muy importante, que es que incluso cuando calcamos un dibujo al trasluz de una ventana, se nota un especial temblor de la mano.
Incluso cuando estamos copiando, hay algo que revela que por ahí estás tú. Pues hacemos una pausa y les damos otra vez el teléfono. 900-100-800. Hoy estamos hablando de copias. Buscamos todo tipo de historias, copias en los exámenes. Hablamos también de falsificaciones, de suplantaciones, de imitaciones, de plagios, de copias para aprender. Incluso sus experiencias como gemelos, que no dejan de ser copias. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Empecé a copiarte todo, a ver si te entendí un poco. Me metí en tus calles preferidas para ver mejor tu herida. Empecé a copiarte todo. Aquí estamos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Hoy hablando de copias en todas sus acepciones, copias fraudulentas, réplicas, imitaciones, plagios, duplicados, falsificaciones, copias en los exámenes. 900-100-800. He falsificado obra. He vendido, he ganado millones de dólares. He hinchado el mercado americano con obras de Miró, Klein, Chagall, Picasso. Será verdad. Pero las denuncias, ¿cómo es que nadie me ha denunciado? Porque la gente que les vendí preferían quedarse el cuadro que no denunciarme. Porque si se quedaban el cuadro, valía millones. Si me denunciaban, el cuadro ya no valía nada. Qué bueno. Este es un fragmento del documental Oswald el falsificador de Quique Maillo, que ahonda en la vida del artista Oswald Aulesti, acusado de ser pieza clave de una de las mayores tramas internacionales de falsificación de obras de arte. Manuel, hablemos de la originalidad frente a la copia. Bueno, oye, antes de que se me olvide, yo lo que he falsificado mucho es firmas. Pero bueno, eso es otra historia de la que... Bueno, si son delitos prescritos puedes contarlo, ¿eh? Es que, claro, es lo que decir que desde que hay la firma electrónica... Sí. Se te ha puesto complicado. No, hombre, a ver, no porque ahora los papeles han de entregar, digamos así, informatizados y tal, y por tanto la idea de la firma original en muchos documentos, claro, ya no se pide, pero cuando se pedía, pues esto estaría en la cárcel yo y creo que cualquier profesor universitario, porque todos los papeles y tal, los documentos y bueno, había 20 miembros de un equipo de investigación y no podías perseguir a los otros que ni siquiera estaban más o menos cerca. Pero esto todo el mundo ha falsificado algo, incluso hay mucha gente que se ha falsificado a sí misma. Pero bueno, el tema de la originalidad frente a la copia. Pues es que esto es una cosa muy moderna. El Renacimiento tal, sería el precedente y después el romanticismo sobre todo, pero en la inmensa mayor parte de culturas, por no decir en todas, y antes del Renacimiento, la idea de originalidad no existe. Todo el mundo copiaba a todo el mundo. Y de hecho, ese arte, en buena parte, en todo el mundo, ese arte o artesanía, que es la diferencia también hay que ver cuál es, era anónimo. O sea, que es una preocupación que tiene que ver con el individualismo, que tiene que ver ahora con hecho, digamos, esto de que del derecho de los derechos de autor, pero eso es una cosa básicamente consecuencia de una forma de pensar, de vivir, de escribir, en la que en el tema de la originalidad, del esto es mío, como las tumbas, ¿no? Aquí yace, o sea, esto lo he hecho yo y por tanto me corresponde, me pertenece. Antes no era así. Los mitos, a ver, cuando uno se encuentra con un mito, por ejemplo, no puede encontrar la versión original. No existe versión original. Solamente hay copias. Pero el plagio no preocupaba antes. No. No, de verdad que hay 30.000 ejemplos. Primero, por el tema del anonimato. La mayor parte de obras literarias, pictóricas, sí son anónimas. Todo lo que llamamos esa cultura popular, que tiene pruebas de una belleza extraordinaria, estaban hechas de copias, de copias, de copias. A nadie le preocupaba el tema de la originalidad. Eso tiene que ver básicamente con el Renacimiento y con la irrupción del individualismo moderno.
Cuéntanos o háblanos, Marta, del acto de copiar en el mundo de la creación, de la literatura, de las obras plásticas. Bueno, yo creo que en el aprendizaje y en la creatividad, claro, siempre existe ese factor de copia, de emulación, de reinterpretación, de apropiación, que para mí, como muy bien acaba de comentar Manuel, no es ni mucho menos deshonesto, es inevitable, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay en algunos momentos de la historia del arte en los que se ha valorado más la capacidad para ajustarte a un canon, cierta capacidad imitativa. El neoclasicismo sería un ejemplo bastante evidente, y en otros momentos pues lo que se ha valorado más es la destreza de los artistas para tratar de romper con esa norma establecida, como es en el caso del romanticismo o de las vanguardias. A mí me parece que ahora, un poco en el punto medio es donde se encontraría la virtud, porque para mí es igual de absurdo creer que vas a poder inventar el huevo desde la nada, que vas a decir tú lo que no ha dicho nadie antes, y tan ingenuo es eso, tan absurdo, como la de pensar que la única manera de acercarse al arte es la de respetar las reglas, lo canónico, el deber ser de la literatura, de la música, de la pintura, porque además ese deber ser, ese canon, pues emana casi siempre de lo que llamamos la ideología dominante. Entonces, por una parte, yo creo que no podemos escapar de los textos, de los aprendizajes de la ideología dominante, pero con nuestras palabras podemos resistir o disentir. Yo sabéis que viajo mucho, que llevo el baúl de la Piquer, como me dice a veces mi amigo Isaac Rosa, y el otro día estuve en un festival de literatura maravilloso que hay en Óbidos, que es un pueblecito medieval que hay cerca de Lisboa, y allí un editor recordaba una anécdota maravillosa entre Carlos Fuentes y Buñuel. Carlos Fuentes le preguntó a Buñuel si verdaderamente él confiaba en el poder transformador del arte y de la literatura, y Buñuel dijo pues que no sabía, pero que verdaderamente si él había rodado películas como Un perro andaluz, lo había hecho para disentir. Para que no fuera solamente la voz de los poderosos, de los rancios, la voz que fuera escuchada, ¿no? Me pareció una respuesta estupenda, y entonces yo me la copio, me la apunto, la interiorizo y la hago mía. Y seguramente un día se me va a olvidar que esto yo lo aprendí en Óbidos y que en realidad es una frase de Buñuel. Eso es lo que tiene, eso es lo bueno. Y ya lo habéis mencionado, ha salido ya en la conversación el tema de los plagios. ¿Nos metemos en eso? ¿Nos metemos, Manuel, en el espinoso territorio de los plagios? Oh, sí, y en este mundo mío así académico, con todas sus miserias, eso está ahí. A ver, yo debo reconocer que creo que nada de lo que hago ni lo que digo es original. Si en antropología, claro, lo que es el trabajo de campo en relación con un contexto, eso sí que es original, pero las temáticas y los conceptos que empleas son siempre herederos de los grandes clásicos, Marx, Max Weber, Simmel, Durkheim, pero es que no inventas nada. Puedes cambiarle el nombre, y lo mejor que te puede pasar es que te inventes un puto conceptos de esto y tal, y a venderlo como una moto, y de pronto decir no lugar, ya está, o sea, vives de eso, es el reino de la impostura. Mira, a mí me fue bien un libro que publiqué, incluso me dieron un premio y todo, que se llamaba El animal público, y en mi contexto lo peor que te puede pasar es tener un libro con más de una edición o dos. Eso ya es la ruina, es que te buscas la ruina. Lo digo tan en serio esto. En mi mundo, lo que cuenta básicamente es publicar en lugares en que nadie te va a leer. ¿Eso te da prestigio? Sí, pero oye, y la gente que está opositando y tal sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú puedes publicar un libro que cambia el pensamiento de la humanidad y no te vale una mierda para prosperar en la universidad. Bueno, lo que decía es que de aquel libro alguien me dijo, no, está muy bien, pero es un ensayo. Que es lo peor que te pueden decir. ¿Por qué? Porque el principio es que copiar un libro es un plagio. Copiar 20 libros es un ensayo. Y esto funciona de esta manera. Bueno, ahora dicen transliterar y tal, pero en el fondo, de verdad, que si tú no, lo que tú escribes hoy por hoy, siempre de alguna forma u otra es un plagio. Es más, el tema que también conocen mis colegas y cercanos, que es el autoplagio. Es cuando de pronto tú estás copiando cosas que has escrito, publicado en otro sitio, para una cosa que publicas en un segundo lugar. Este mundo es así. Ahora bien, bueno, yo puestos a buscar ejemplos,
Bueno, he pensado en un momento memorable de esa maravilla que es Amanece, que no es poco, en que descubren que un latinoamericano que tienen allí más o menos, digamos, instalado, que como dice el cabo de la Guardia Civil, José Sata Tornil, genial, dice, y usted, en lugar de hacer lo que hacen los demás latinoamericanos, que unos días van en bicicleta y otros días huelen bien, se dedica a montar escándalos, entre otros, hacer creer que una cosa que dice que ha escrito no es suya. Vamos a escucharlo. Parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras 3 veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? ¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner? Bueno, Faulkner y yo, usted sabe, al ser los dos americanos... Coño, Bruno, no seas cínico. Que tu novela es la traducción de Luz de Agosto que hizo Pedro Lecuona para la editorial Goyanarte, palabra por palabra. Lo de que te salga así como si la Luz de Agosto de Faulkner, y además exactamente igual que la traducción de Pedro Goyeneche para la editorial Goyanarte, puede ser un pelín sospechoso, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es cierto, yo creo que es difícil escapar a las influencias, ¿no? No repetir de alguna manera aquello que admiramos, desmentir al latiguillo de que ya está todo escrito, está todo dicho, está todo inventado. Bueno, lo primero de lo que yo creo que tenemos que ser conscientes es que nosotras en el rincón y la esquina nos estamos autoplagiando y plagiando sin parar y copiándonos, y que probablemente la copia y la repetición son acciones que de la misma naturaleza, y que la gracia precisamente está en que ni siquiera cuando te autoplagias dices lo mismo que la primera, primera vez, porque ha cambiado el contexto, pueden haber cambiado un montón de cosas. De todos modos, yo estoy en una postura en la que creo que no repetir lo que son las frases hechas del deber ser cultural, buscar otros caminos, ser curiosos en la actitud artística es fundamental, ¿no? Pero hay que tener al mismo tiempo conocimiento de los géneros para poderlos romper, ¿no? Y que creo que esto es fundamental. O sea que copiamos, pero no copiamos, y esa paradoja nos hace avanzar, y ahí se coloca, por ejemplo, el inicio del maravilloso relato de Borges. A mí es uno de los que más me gusta, que se titula Stlon Ugbar y Orbis Tertius, que es con el que se inicia Ficciones, que comienza así, dice: debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ugbar. Al final, yo creo que todo el arte, incluso el conocimiento, son reflejos y deformaciones del reflejo, tensión e identificación entre el original y la copia, la representación, que en un primer momento lo que buscaba era imitar miméticamente, la mímesis de la que hablaba Aristóteles. Fíjate qué cosas hablamos en el rincón y la esquina, de Aristóteles. ¿Qué nivel? Y cómo, no lo podemos evitar. Y cómo, es nuestra naturaleza escorpiónica. Y poco a poco esa mímesis pues se va haciendo más compleja, pues entre otras porque la realidad es mutante, está llena de capas, de relieves, pero tampoco podemos obviar la subjetividad, el pulso personal, aunque ojo, esa subjetividad que a veces se nos olvida también está atravesada por cuestiones como la clase. No todas las manos tiemblan de la misma manera cuando calcan el dibujo al trasluz de la ventana, y en ese temblor a veces se proyectan las desventajas, los rencores, las reivindicaciones. Pues voy a recordar el teléfono 900-100-800. Estamos esperando sus llamadas, luego hablamos con ustedes si quieren compartir sus experiencias con todo tipo de copias. 900-100-800. Exámenes, plagios, imitaciones, falsificaciones, suplantaciones, que por cierto, de suplantaciones vamos a hablar a la vuelta. 900-100-800. La cadena, relojes, los zapatos, yo, everything fake. Réplica. Hoy por hoy Magazine. Réplica. Ser podcast.
Aquí todos alucinando con la música que ha puesto Estamos Sebe para bailando. abrir el último tramo del Rincón y la Esquina. ¿Te gusta, Manuel? Bueno, es un poco mi línea, para que voy a engañaros. Yo, Es tu estilo. Esto es lo que escucho habitualmente. Ya me lo imaginaba. Yo soy más puncarra. Más. Yo sí, esto no. Esto ya pues es muy moderno para esto mí. es un poco puncarra esto, ¿eh? Bueno, último tramo del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hablando de copias, y una de sus caras más inquietantes de las copias, Manuel, es la suplantación. Es un tema, una cosa antes de que me olvide, esto de las copias en el cine es un tema muy interesante, lo digo porque lo conecto con el tema de la suplantación y de las gemelas, los gemelos, porque otro día en Filmin veía Hermanas de Brian De Palma, que es descaradamente una copia de La ventana indiscreta, pero claro, Brian De Palma te dirá que no es una copia, es un homenaje. Claro. Digamos, la gente que hemos visto muchas películas y tal en plan salvaje, en plan a granel, tenemos siempre la impresión de que la película que estamos viendo ya la habíamos visto, porque todas son siempre una referencia, una copia, un guiño. Entonces, claro, establecer la diferencia entre homenaje y copia en cine es muy Y complicado. luego tenemos la opción remake, en inglés para que nos entendamos todos, que soy yo. Que es una copia, exactamente. Un pensamiento que dejo como aislado, pero que me gustaría que estuviera en cuenta. En relación a que alguien alguna vez me copie a mí, cosa que puede ocurrir. Para mí, el máximo honor que creo que podría merecer, no en mi vida, sino en mi muerte, es que alguien después tuviera mis mejores ideas. Esto es lo mejor que te puede pasar. Que alguien alguna vez tenga tus mejores ideas. Que serán tuyas, pero ya no las tendrás tú. Pero las tendrá alguien. Bueno, el tema Eso este está de... Hombre, el Venga, tema de... la suplantación. ¿Qué pasa, que me desvío, no? Sí, Siempre, no, pues pero yo muy qué bien. sé, Pero, cada pero cual siempre es como es. Pero siempre bien desviado. Vale, pues hombre, es un tema clásico porque en el fondo es lo mismo, es aquel que se hace pasar por, ¿no? Hay el Enemy, que es una versión cinematográfica del Hombre Duplicado, de José Saramago, Lebowski, el talento de Mr. Ripley, Plan Diabólico, una gran película con John Huston. A mí, fíjate, había pensado en ilustraciones y me había venido a la cabeza pasar con alguna cosa de Jerry Lewis. Todas las películas de Jerry Lewis son sobre duplicados. La mejor, la más famosa era El profesor chiflado, que es una obra maestra. El Botones, que es otra obra maestra, y que también habla de duplicados, suplantaciones. Pero... bueno, mi favorita, si me permites, es El otro señor Klein, de Joseph Losey, con Alain Delon, y después El general de la Rovere, de Roberto Rossellini, pero puestos a elegir, ni Rossellini, ni Vittorio De Sica, ni Jerry Lewis, sino, cómo no, una obra maestra que pues tenemos que invocar aquí de vez en cuando, porque no es una película natural. Bueno, pero, perdón, es una película natural, no la ha hecho nadie. La firma un tal Alfred Hitchcock, pero es una película natural, nace de la nada, de un genio que no existe más que como posibilidad de un extraterrestre, que es Hitchcock, que es Vértigo. ¿Qué pasa? ¿De qué nos reímos? No, pues ahora te explico de qué me río. Cada uno es como es, que yo que sé, se me Vértigo. va la Sí, cabeza. ya lo sé, Vértigo. Estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año. Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella. Aunque tampoco eso es mucho. No, Judy. No, eres tú también. Hay algo en ti que... Te atrae, pero te asusta. Sí, me atraes. No podrías quererme. Por mí misma, tal como soy. Cuando empezamos a salir éramos muy felices, lo pasábamos muy bien. Luego te dio esa manía de la ropa. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo mandas. Si es que con eso me vas a querer. Esta era la secuencia que querías escuchar. Que solo te has saltado 2 páginas. Bueno, es igual, pero de cualquier forma esta película, o sea, en serio, no es casual que Eugenio Trías se dedicara a un libro, que era un filósofo y tal, porque es una película tan extraña, tan fascinante, tan profunda en el plano filosófico, que cuando más la miro, menos me creo que pueda ser obra de un mortal. Y la banda sonora también te gusta. Bernard Herrmann. Otro, no son... en Mars Attack hay una lista, cuando de pronto tal descubren que hay una lista de gente famosa de la que en efecto dicen que en el fondo que no eran humanos, eran extraterrestres. Hitchcock tendría que estar y Bernard Herrmann también tendría que estar, no eran humanos. ¿Vamos con las suplantaciones, Marta? Bueno, vamos con las suplantaciones, aunque luego quiero retomar lo que acaba de decir. No, pues retómalo.
Primero las suplantaciones, porque Venga, yo soy va. muy cuadriculada. Es que claro, uno me descuadricula y la otra otra me cuadricula. Es que esto es la Entonces yo estoy ahí tensión, la en vida, medio tal. navegando entre uno y Bueno, otro. lo de la suplantación voy a ser muy, muy breve. Hay un elemento en la suplantación que a mí es el que me parece verdaderamente morboso y terrorífico, es que hay veces se copia para que lo copiado desaparezca. En la suplantación primero hay un movimiento de admiración, de querer convertirse en la otra persona, pero al final esa admiración se convierte en odio y en ganas de matar. La imagen del doble, encontrarte con tu doble por la calle, es el anuncio de tu propia muerte. Entonces, en la suplantación hay ese elemento admirativo, pero al mismo tiempo terrible, fúnebre y violento. Y respecto a lo que ha dicho Manuel, de Bernard Herrmann, de Hitchcock y todas estas cosas, pues bueno, yo podría suscribir punto por punto todo lo que ha dicho Manuel, lo reconozco punto por punto, podría haberlo dicho perfectamente yo, y de hecho creo que es mío. De hecho, y Manuel te ha copiado. Creo que es mío. Y Manuel te ha copiado. Y bueno, entonces, ¿qué queréis que os Pero diga, no, tú has copiado exactamente a Manuel, Claro, porque sí. tú tenías una película Sí, al hablar es de verdad, suplantaciones, cierto. y has hecho como hace Manuel. Es que decir, Manuel me le has hace- copiado, me- le has me- imitado, le has lo que tú Totalmente. quieras. Me ha abducido. ¿Te ha abducido? No, yo creo que le has copiado directamente. Me ha y no- invadido el cuerpo, que es de lo que íbamos a hablar. que íbamos a hablar precisamente de la invasión de los ladrones de cuerpos. ¿Ya has hablado con él? ¿Qué te parece? ¿Qué es él? Que es tu tío Ira, desde luego. No lo es. ¿En qué es diferente? No lo sé, no hay una diferencia que pueda notarse. Mira, habla, actúa y se comporta como el tío Ira. Entonces es tu tío Ira. No, no es él. Hay algo que le falta. Ha sido como un padre para mí desde que era niña. Siempre que me hablaba había una mirada especial en sus ojos. Eso ha desaparecido. No hay emoción. Ninguna. Está fingiendo. Esta era la película a la que tú me querías llevar, ¿no, Marta? Efectivamente, esa película de la que hemos hablado muchas veces y nos repetiremos y seguiremos copiándonos los unos a los otros, porque es absolutamente fantástica, porque se ve muy bien ese sentido de la réplica y como el reflejo del reflejo del reflejo, lo que es al final es una metáfora de la muerte. Y aquellos que copian en beneficio propio, Marta, porque es verdad que tus versos, tus textos, tus libros están protegidos por la ley de propiedad intelectual, que es un escudo contra la gente que se dedica a plagiar, pero también a piratear en beneficio propio. ¿Tú eso cómo lo llevas? Bueno, yo de momento a mí nadie me lee tanto como para que ese asunto me preocupe mucho. Os conté lo que me pasó el otro día con mi padre por la calle, que fue maravilloso. Había hecho un programa yo en la estación azul, hablando de amarilla y tal, y entonces me paró un señor por la calle. ¿Es usted Marta Sanz? Qué bien. Pues estupendo, me gustó mucho ese programa y voy a comprarme el poemario. Y entonces mi padre se acerca y me dice, Marta, ¿tú de qué conoces a este señor? Y entonces yo le digo, papá, es un lector. Y me dice mi padre, no jodas. Entonces yo, que estoy en esta situación todavía, pues como tú comprenderás, no me preocupa. Qué miedo, no me dice Manuel. preocupa demasiado. Pero vamos, pensando en esto de la cita y la propiedad intelectual, yo caigo en que desde que estoy aquí en el rincón y la esquina, yo te copio ideas a ti, Ángels, a Manuel, y no me doy cuenta. Y voy por ahí, suelto una idea y pienso, esto lo habré pensado yo, lo habrá pensado Ángels, Manuel Delgado, y realmente me importa al final un pito, porque creo que esa transferencia y esa metabolización que no pretende robar nada, a mí me parece una hermosura, y yo sé que además trato con personas generosas, que no me vais a reclamar el copyright ni nada por el estilo, pero frente a esta visión, pues también me doy cuenta de que hay que dignificar el trabajo de las gentes de la cultura y que estamos en una sociedad de mercado, y que al final, pues que los derechos de autor son el procedimiento con el que contamos para eso. Y me molesta cuando hay personas que solamente hacen la revolución robando un libro y luego pagan religiosamente a sus compañías telefónicas. O sea que por una parte tengo ahí el corazón un poco partido. Es la paradoja y el conflicto que vivimos muchas personas en muchos ámbitos de la vida. Vamos a ver qué cuentan los oyentes sobre las copias. Valentín, desde Valencia, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días, Ángel. Cuéntanos, Valentín. Pues mira, yo hace muchos años, cuando estaba en el instituto,
me vino un amigo que yo estaba en COU, el curso que se hace para ir a la universidad después del tercer de bachillerato en aquel entonces, y él ya había repetido un curso, estaba haciendo tercero, había acabado el curso y le habían caído pues 3 asignaturas. Entonces estaba muy mal porque volvía a repetir. Él no quería seguir estudiando, pero quería acabar el bachillerato. Por aquel entonces, si suspendías 2 asignaturas, pues sí que te lo convalidaban. Entonces tenía que aprobar una como fuera en los exámenes de suficiencia, que se llamaban entonces, la recuperación. Entonces me pidió ayuda y yo le dije, pero si yo soy de letras puras y tú eres de ciencias, yo no te puedo ayudar ni en las matemáticas, ni en la física, ni que ya en el latín, sí. Así que ideamos un plan. Entonces el día del examen de latín yo me fui con él, me esperé fuera, él me tiró el examen, hizo una bola con el examen, me lo tiró por la ventana, yo me fui a la cafetería rápidamente, me puse a hacer el examen, yo no es que fuera un máquina en latín, pero bueno, me iba más o menos bien. Me tocó un texto creo que era recordar la guerra civil de César. Había que traducir y analizar unos párrafos y tal. Bueno, el caso es que lo hice. Y luego yo pues lo metí en una carpeta y me planté en su clase, pregunté si podía entrar, que me había dejado un libro olvidado y tal, con la excusa de entrar a recoger el libro. Pues me acerqué a su pupitre, le dejé con disimulo mi carpeta, me llevé el libro, me fui, y luego él hizo el cambiazo. Y efectivamente consiguió aprobar y consiguió el título de bachiller. Bueno, está prescrito, ¿no? Me imagino que no habrá ninguna Pero esto es un consecuencia. plan diseñado al milímetro, ¿eh? Sí, esto fue calculado. Y Vamos. esto tenemos que hacer perfecto. Vamos, Nada de improvisación. Nada. Valentín, muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Saludos, Eso sí que es hasta luego. currárselo. Eso es currárselo y espero que le invitaran a algo a Valentín. Bueno, a ti te regaló la que te A mí copió me de ti un regalaron pañuelo. Un pañuelo precioso. Greta desde Valencia también. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Greta. Bueno, yo trabajo en el Instituto Valenciano de Restauración de la Generalitat y nos dedicamos a colaborar con la policía para detectar falsificaciones de obras de arte. Entonces, pues nos llegan copias y falsificaciones. Entonces, lo que estabais hablando de que la copia, bueno, pues pensamos que en realidad es como intenta suplantar al objeto, pero la falsificación realmente al artista, porque lo que nos llega la mayoría de falsificaciones son copias del estilo del artista, no del objeto. Ya. Y entonces lo que hacen es intentar imitar el estilo para hacerlo pasar por una obra nueva. ¿Y es fácil detectarlo? Bueno, nosotros lo hacemos científicamente. Cuando la policía no ha podido resolver consultando a los historiadores, pues nos los trae para hacer los estudios científicos. Sí. Y bueno, por ejemplo, nos llegó una que sí que era un caso de una copia exacta de un Sorolla que habían intervenido la policía en subasta porque habían consultado y les parecía falsa. Y nos la trajeron, localizamos otra exactamente igual, conseguimos que los propietarios que las tenían colgada en su salón accedieran a traérnosla y entonces lo que se descubrió era que la que salía a subasta era la falsa y la que tenían en el salón era la original. Greta, muchísimas gracias. Nada, un placer. Hasta luego. Y Juan desde Córdoba, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, Juan. Pues nada, yo nací copia porque soy hermano gemelo. Vaya. Y entonces, con 16 años, nos fuimos a trabajar a Mallorca y empezamos en un hotel. Sí. Y entonces el problema que teníamos cada día era que, como éramos gemelos, todos los turistas se quedaban mirando y haciendo fotos, todo eso. Y el director dijo, bueno, aquí hay que hacer algo porque... todos los días así con este problema de una foto y no trabajáis. Entonces uno puso a uno de mañana y otro de noche. Y el problema que tenía es que yo empezaba a las 7 de la mañana y mi hermano terminaba a las 2 de la noche. Y los turistas que nos veían nos preguntaban, oiga, ¿usted cuántas horas trabaja al día? Explotación. Por la mañana a las 7, por la noche hasta las 2, ¿usted tiene que ganar mucho dinero o...? Explotación laboral. Sí, sí. Claro. Y esa es la duda que tienen los turistas. Oiga, ¿tú cuántas horas trabajas al día? Claro. Pero De lo 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. pero lo bueno es que os podíais cambiar, que si uno un día no quería madrugar mandaba al otro, ¿no? Sí, sí, también. Y luego también lo bueno era el tema de los ligues. Estaba por la noche y podía ligar más y yo por la mañana no. Entonces me conseguía los ligues con las extranjeras y entonces nos compartíamos. Juan, muchísimas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, ¿esto ha pasado alguna vez de algún hermano que haya suplantado a su hermano gemelo en un examen, por ejemplo? A mí me ha encantado lo de Juan de los Ligues con las extranjeras porque me ha sonado como a película de Ozores y de Alfredo Landa. De Alfredo las Landa. suecas. Y luego lo que ha contado Greta de las copias y eso, la suplantación, no del objeto, claro, no del objeto, sino del estilo. Y todo lo que ha contado del Sorolla, vamos, eso tiene... Nosotras aquí que somos tan peliculeras, esto tiene una película. Nos queda, Manuel, una acepción de copia, la réplica. Oye, sí, es que no me va a dar tiempo una cosa. En primer lugar, debo decir que cada vez que pedimos perdón, queremos convencer a alguien que alguien nos ha suplantado, porque por lo que pedimos disculpas no lo hemos hecho nosotros. Oye, que tengo un conflicto porque he venido con mi nieto y lo tengo aquí, le he dicho que diría algo, preguntarle algo. Pero es tu copia. Creo que yo soy una copia suya. ¿Tu mini yo? No. Pues, ¿cómo se llama? Se llama Luca. Luca, se llama Luca. Si no, Luca me va a broncar, que le he tenido aquí una hora sentado adelante. Luca, hola. Hola. ¿Qué te ha parecido el programa? Bien. ¿Bien? ¿Tienes algo que decir? Porque lo cambiamos, ¿eh? Sí, es que como estabais hablando de las copias, ¿sí? En el colegio de antes y el de ahora, sobre todo en el de ahora, un compañero mío siempre me pide en cosas de historia que me ayude porque no sabe tal que esto, como ¿sí? por ejemplo, quién fue el dictador de Alemania, que es Hitler, ¿Y tú se lo dices? Sí, y yo se lo digo, yo le doy muchas pistas y al final lo adivina. Tipo, lleva un bigotito y cosas así. Sí, bueno, no esas cosas. Pero claro, eso está muy bien porque le va dando indicios para que él mismo lo resuelva. Pero no se lo dice. Sí, claro. No se lo dice. Lo de la réplica la réplica no va a dar tiempo, pero era la oportunidad de hacer un homenaje a Blade Runner. Pues mira, sí va a dar tiempo porque os voy a decir adiós y vamos a terminar con Blade Runner, ¿os parece? Sí. Bien. Pues adiós a los tres. Bueno, muchos besos a todos. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.